Dice así la bendita palabra del Señor: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que vayan y lleven frutos y vuestros frutos permanezca, para que todo aquel que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Y esto los mando, que se amen los unos a los otros. Tomen asiento. El mensaje se titula Jesucristo, el amigo eterno. Jesucristo es el único amigo que nunca falla. Los pastores tienen pocos amigos. Es difícil que un pastor tenga... ¿Por qué? Porque el pastor siempre está sirviendo y la mayoría de la gente, las personas, no están dispuestos a servir. Estoy hablando de buenos pastores, ¿verdad? Los padres de familia creen que tienen muchos amigos, pero muchas veces los amigos, cuando son inconversos, solamente están cuando hay fiesta, cuando hay un compartir, porque cuando alguien cae en la cárcel, todos se van. Y es más, a Jesucristo lo tomaron prisionero y todos se fueron. Toda esa multitud que le seguía, se fueron. Y el que lo seguía de lejos, Pedro, lo llamaron, le dijeron: ¿tú eres también discípulo? Él dijo: no, y habló malo. Dice la Biblia que habló cosas horribles. No dijo córcholis o caracoles, o dijo cosas horribles, blasfemaba, dice la Biblia. Ser amigo es bien complicado, pero sí hay amigos de verdad en esta tierra. He conocido personas que nos han ofrecido su amistad incondicionalmente. Una vez alguien me aconsejó y me dijo: si tú ves a esa familia y tú los amas, pero ellos no te quieren meter en su círculo de amistad, un consejo: haz un círculo bien grande. Y dentro de ese círculo gigante que tú hagas, mételo ese círculo pequeño que ellos tienen adentro de tu círculo también. La amistad es algo que se cultiva, que nace, que crece. La amistad es algo que tiene que cultivarse ambas personas. No estoy hablando de noviazgo, enamoramiento, no estoy hablando del amor entre un esposo, una esposa, o novios o prometidos. No, te estoy hablando de amistad pura entre dos familias, dos personas, una amistad pura. Dios diseñó al ser humano con cualidades de amar, de ayudar, de comprender, de dar y de recibir. Dios creó esa cualidad. Esa cualidad nos hace depender de otros para poder ayudarlos, para poder recibir ayuda, para poder dar comprensión, para que nos comprendan también. Eso es la amistad. La amistad viene de la palabra amor o amigo, amor. Aunque la amistad no tiene que ver mucho en cuanto al amor entre dos personas que se casan y forman familia, porque ese es otro tipo de amor. En los países donde que ya no se da unas clases, por ejemplo, de educación cívica, de educación social, de historia de ese país, y cuando no se da eso, la gente crece y no sabe qué significa un símbolo patrio, no sabe por qué lucharon cuando fue la independencia, no saben cómo se ayudaron cuando hubo escasez, no saben cómo se dieron la mano cuando había tanta necesidad, no saben cómo salieron quizá de una enfermedad tan grande que hubo en ese lugar. Entonces los que nacen y crecen no saben la historia de su propia nación. Hay gente que ha nacido en el Perú y no sabe lo que pasó en el Perú hace 20 años. Porque son niños de 20 años que no saben cuán cruel ha sido quizás un gobierno socialista duro que mataba gente.
Y lo mismo sucede aquí, hay niños y jóvenes que han nacido y no saben cómo nuestros abuelos doblaban rodillas y clamaban para que Dios bendiga su hogar, para que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos puedan tener un Puerto Rico mejor. No saben cuánto ellos, cuando tenían tantas ayudas, ellos clamaban al Señor y oraban y ayunaban, y el amigo fiel que es Jesucristo traía milagros, sanidades, transformaba y bendijo la generación de estos abuelos, y esa generación ahora le sirve al Señor en este tiempo. Esta generación moderna no sabe lo que es orar pidiendo al Señor que le provea un par de zapatos, por ejemplo. Aunque aman al Señor, aunque han conocido a Dios, pero no saben cuán necesaria era la amistad de su bisabuelo con el amigo fiel que es Jesucristo, para que su familia sea bendecida el día de hoy. El verdadero amigo nunca valora a alguien por lo que tiene, por lo que ha estudiado o no ha estudiado, por lo que sabe, sino valora al amigo por lo que es. Por lo que es, no importa, tú eres mi amigo. Cometes errores, yo soy tu amigo, te voy a cuidar y tú me vas a cuidar. Una vez alguien me detuvo en un lugar y me empezó a hablar de unos hermanos de la iglesia. Y yo sé cómo son esos hermanos. Y yo le digo, un momento, si me vas a hablar de mi familia, si me vas a hablar de mi familia, no me hables, no quiero escucharte. Eso va a edificar tu vida. Me dice, no, mi vida va a edificar, no. Va a edificar la vida del que estás hablando, no. Entonces no me hables. No quiero saber. Dicen, todo tiempo ama el amigo y es más que un hermano en tiempo de angustia. No vale la pena hablar de tercera y cuarta personas y mucho menos mencionar nombres. Se puede usar anécdotas de personas para edificación, cómo ellos salieron de un problema, o cómo Dios lo usó, o cómo Dios está llevando una situación tan fuerte como el caso de una iglesia conocida que se va a levantar y estamos orando en el nombre de Jesús. Proverbios 14:20 dice, al pobre los odian, hasta sus amigos, a rico todo el mundo lo quiere. Es una amistad falsa, porque hay gente que solamente busca amigos ricos o amigos que tengan dinero, amigos que puedan ayudarlos. Eso dice Proverbios, entonces va explicando cómo es la sociedad. A veces hay gente que solamente ama la amistad con el dinero. La Biblia dice que las cosas se hacen para servir a Dios por amor. Y usted está aquí por amor a Dios. Yo sé que usted congrega aquí porque ama al Señor, ama a aquel amigo que nunca falla. Aquel que cuando tú sientes que todo ya se acabó, viene con un milagro, viene con una palabra de bendición, viene y Dios habla a tu corazón y te dice lo que va a pasar en el futuro. Inclusive a veces te usa en profecías, te usa en palabras de ciencia, porque Él es el amigo fiel. Él nunca falla, amén. Dice la Biblia, oremos al Señor para que esta tendencia nunca se manifieste en el cuerpo de la iglesia, que aprendamos a valorar unos a otros, no por lo que tenemos, sino por lo que somos hijos de Dios. Pero amistades así, que en la necesidad estén juntos, en el nacimiento de los niños estén juntos, cuando se casan los hijos estén juntos, es difícil encontrar en este tiempo. Es muy complicado. Y la Biblia dice que somos hermanos todos. Somos coherederos con Cristo. Somos un solo pueblo. Dice la Biblia en Hechos que debemos de tener un corazón y un alma. Debemos de llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Debemos de ser uno solo. Jesús decía lo siguiente para que la iglesia todos sean amigos. Jesús decía, yo te pido, Dios, que sean uno como tú y yo somos uno.
un hombre, un siervo de Dios. Este siervo de Dios nació un 27 de diciembre de 1927 en Gloucester, Inglaterra. Él era menor de 7 hermanos. Cuando tenía 2 años se le murió el padre. Y a los 4 años le dio una sarampión tan fuerte que adquirió un poco de estrabismo. Era niño, a él le gustaba un poquito la actuación y meterse en drama, unas cositas así. Pero a los 15 años, como era pobre, lo que hicieron en la casa de la mamá, que dejó el papá, empezaron a poner camas y daban alojamiento. Y la mamá administraba como un pequeño hospedaje para los viajeros. Él le dijo: mami, no puedo estudiar, no hay dinero, somos pobres, yo te ayudo en el hospedaje a trabajar. Iba de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando. Y él empezó a atender a los viajeros, y cuando atendía a los viajeros se emocionaba cuando pasaban a veces actores, personas así que trabajaban atendiendo al público en entretenimiento o oradores. Y alguien le dice, uno de esos viajeros le dice: la única manera que tú puedes estudiar la universidad es que te vayas como sirviente de algún estudiante rico en la universidad. Había gente de mucho dinero. Acuérdense que en ese tiempo había pobreza y había gente muy rica con mucho dinero. Y él se fue como ayudante o sirviente de los estudiantes pobres. Y estudiando ahí con ellos, y el tiempo que no estudiaba tenía que limpiar los zapatos, lavar la ropa, barrer. Se encuentra con los hermanos Wesley, unos hermanos famosos, predicadores del Evangelio. Y uno de los hermanos Wesley le regala un libro, y ese libro marcó su vida. Y él dijo: yo voy a buscar lo que es el nuevo nacimiento. Yo voy a buscar de Dios. Se tiraba en el hielo a arrodillarse, a orar. Agarraba las reglas estrictas de los metodistas en ese tiempo. Hizo tantas cosas para agradar a Dios y poder sentir la presencia de Dios. Los hermanos Wesley entablaron una amistad con este muchacho. Entonces, y él decía: pero ¿por qué no siento que he nacido de nuevo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Llegó hasta enfermarse, haciendo tantas cosas para tratar de agradar a Dios y tratar de conocer al verdadero amigo que nunca falla. Cuando ya no tenía fuerza, lo llevaron a su habitación. Él empezó a leer. Y cuando leen en el libro de San Juan que dice: tengo sed, él dice: Dios tiene sed de mí. Y le cambió la vida, empezó a sentir que fue llamado por Dios. Empezó a sentir ahora verdaderamente que era hijo de Dios. Su vida cambió radicalmente. Se graduó. Y le dijeron: nosotros no ordenamos ministros de menos de 23 años, pero como conocemos que tú amas a Dios, como tú sigues a este amigo fiel que ha estado contigo desde la muerte de tu padre en todo ese camino, te vamos a ordenar ministro. Y lo ordenaron un diácono de la iglesia de Inglaterra. Un jovencito de 22 años, todavía no había cumplido 23. Y él empezó a compartir la palabra. Se graduó, empezó a compartir la palabra. Y cuando los hermanos Wesley fueron a hacer misiones a Inglaterra, a Estados Unidos, él vivía en Inglaterra. Y él dijo: yo voy con ustedes. Y empezó a predicar. El libro que él aprendió era del nuevo nacimiento y cómo eso cambiaba el corazón de los cristianos. Y el nuevo nacimiento, y toda su vida él predicó del nuevo nacimiento.
Toda su vida él predicó de lo que Cristo hace en la vida de la persona, el buen amigo, cómo lo saca la persona del pecado, cómo Jesús restaura del lodo a la gente, los consuela, los levanta, los usa para bendición. La gente que no tenía esperanza con Cristo empiezan a tener esperanza. La gente que estaba perdido con Cristo recuperan su dignidad, su familia. El amigo que nunca falla, que cuando crees que no hay sanidad, ahí está Él con sanidad. Cuando crees que no hay para comer, ahí está Él enviando a alguien alimento para tu casa. Cuando crees que no hay medicina, ahí está Él proveyendo medicina. Ahí está Él sacando a la gente de la depresión, sacando a la gente de la tristeza, consolando a aquellos que han perdido a su ser querido. Y él le invitan para ir a Estados Unidos y él viene a Georgia, Estados Unidos, y se da cuenta que hay tanta gente huérfanos. En esos años había mucha pobreza en Estados Unidos, los colonos vivían pobres, no había medicina, no había nada, estaban gente como en el lejano oeste todavía. Y él vuelve a Inglaterra a buscar ayuda para poder atender a esos huérfanos, esas madres solteras, esos ancianos que están ahí sobreviviendo. Y le dice, si te vas allá a predicar a los indios americanos, ¿por qué no te vas donde están esos salvajes? Le dicen. Dice, esos salvajes, sí. Salvajes le decían a la gente que no tenía educación, a la gente que hablaba malo, que trabajaba en las minas, se metía dentro de las minas de tierra adentro y salían, mascaban tabaco, tomaban alcohol fuerte. Yo voy a predicar a esos salvajes, como ustedes dicen. Y se fue a la zona minera, se paró en la entrada de la mina y empezó a hablar de Jesús, del amigo que nunca falla, de aquel que nos llamó un día y bendijo nuestras vidas. Al principio había 200 personas y cuando volvió había miles de personas. Un periodista dijo, vamos a poner parte del mensaje en el periódico. Y él decía, pongan el mensaje pero no pongan mi nombre, porque el mensaje es principal y mi nombre no. El mensaje es de Cristo, pero lo pusieron el nombre. Pero cuando vio que la gente escuchaba y leía el mensaje de Cristo, dijo, y empezaron ahí. Y él predicó toda su vida. Y él cuando conoció a Jonathan Edwards, un pastor, un predicador también en Gales, que tenía una esposa y que los dos servían al Señor tan lindos, él decía, yo voy a casarme ahora, voy a buscar una esposa. Y se va y empieza, busca, enamora a una muchacha, le pide matrimonio y ella le dice, no quiero. Y él decepcionado, triste, sigue sirviéndole al Señor. Sus sermones salen en los periódicos de Inglaterra, de Estados Unidos también. El orfanatorio está siendo atendido, los huérfanos ahí. Y él opta por casarse con una viuda. A los 2 meses que nace su primer bebé, se muere el bebé. Después la esposa queda embarazada de otro bebé y el bebé nace muerto. Sale del vientre de la madre y no respira. Empezó a predicar por todos sitios. Miles y miles y multitudes se acercaban y él decía, ya no da espacio en la capilla ni en la iglesia. Y él empezó a predicar en la calle. En la calle se iba a los mercados, se iba a las minas, se iba a los puertos y predicaba y él predicaba miles en la calle. John Wesley decía, él decía, pero a nosotros nos gusta el orden dentro de una iglesia. No, él predicaba en la calle. A los 51 años, ya la esposa murió antes que él muriera, quedó viudo. A los 51 años, a la edad que tengo, él parecía ya un adulto de más de 80 años, estaba tan acabado. Tenía el estrabismo,
bronquios a cada momento. Antes de cumplir 53 años, murió y él decía, es por el asma o algo así. Y los médicos, algunos dicen que le dio un ataque al corazón. Y él dijo, que mi amigo predique en mi funeral. Y le invitó a uno de los hermanos Wesley a predicar. Un amigo es alguien que está contigo hasta el último momento de tu vida. Un amigo es el que cuida a tu familia, cuida a tus hijos, protege. Mira lo que hacía Jesús con sus amigos. Jesús nunca se paró y dijo, yo soy Jesús, yo conozco lo que hay en sus corazones. Miren, la samaritana es esto. Empezó a divulgar lo que la samaritana era. Jesús nunca empezó a decirle, ajá, Pedro, tú me negaste, ¿qué te has creído? No, el amigo siempre, Jesús siempre ha perdonado y ha cubierto. Alabado sea el nombre del Señor. Un amigo te ayuda, te levanta. Se dice que los esposos deben ser amigos. Se dice que toda persona debe tener un amigo. Jesús es quien nos levanta, nos da fuerzas. Jesús es quien te dice, cuando alguien no te da su amistad, Jesús dice, ven acá, yo soy tu amigo, ven acá. El día que falleció papi, mucha gente me rodearon. Pero en el día del funeral yo le dije a varios amigos míos, prediquen el funeral de mi papá, yo no puedo. Vinieron a predicar, vino uno, me dice, mira Marcos, vamos. Me llevó fuera de casa, me llevó a un restaurante, me dijo, pida lo que quiera. Yo le digo, yo no quiero comer. Yo quiero que vayas y prediques al funeral de mi papá. Que lleves la palabra de consuelo a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Yo no quiero comida. Y apareció un pastor y me dice, yo te vi en Lima, como más de 23 horas de viaje, en el tercer piso de un cine público. Yo estaba escuchando clases de instituto bíblico. Y tú te presentaste ahí, hablaste algo, nos animaste y te despediste porque estabas de paso por ahí. Y me acaban de decir que perdiste a tu papá y aparecí aquí en el funeral. Déjame predicar a mí, déjame compartir, déjame animar a tu familia para que ellos busquen el consuelo del Espíritu Santo. Yo le digo, Pastor Leonardo, adelante, gracias, Dios te envió. Estaba con un dolor fuerte en el corazón. Ese pastor predicó, oró, y llevó a mis hermanos, bautizó a mi hermana menor. Pasaron años, compartimos juntos. Y ese amigo mío, pastor, partió con el Señor también. Pero siempre estaba pendiente de mi familia. Yo viajaba, estaba años aquí en Puerto Rico y él estaba pendiente de mi familia. Alguien que apareció en ese mismo momento, me ofreció su amistad y cumplió hasta el día que partió con el Señor. Hay amigos que están contigo hasta lo último. Y la amistad no tiene nada que ver con dinero, la amistad no tiene nada que ver con pertenencias. El único que nos ama, ¿verdad?, puro y tiene el amor para todos es Jesucristo. Pero en esta tierra hay pocos amigos. Jesús no avergonzó a la mujer pecadora que trajo un frasco de alabastro. Jesús no publicó los pecados del paralítico de Betesda. Jesucristo no avergonzó a sus discípulos por falta de fe, los exhortó a ellos, pero no estuvo diciendo a la multitud, mira, a esto le faltan la fe, que es el creído. No, Jesús tampoco avergonzó a Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua y se hundió. Tampoco avergonzó a los que no bajaron de la barca, caminé en el agua, sino dijeron un fantasma. Tampoco los avergonzó. Jesús aprovechó todos esos momentos de errores de sus discípulos para enseñarlos, para levantarlos, para animarlos.
Jesús no perdió tiempo discutiendo sobre teología con maestros, filósofos, doctores de la ley. No, Jesús venía y buscaba siempre a las ovejas perdidas. Una vez me dijeron, quiero hacer un debate. Yo digo, ¿debate para qué? ¿Quieres aprender algo? Yo te enseño lo que poquito que sé. Y si tú quieres enseñarme algo, enséñame también. Y si está correcto de acuerdo a la Biblia, lo voy a aceptar. Pero yo no voy a estar discutiendo por cosas que no tienen sentido. Vamos a buscar mejor del amor de Dios. En vez de discutir por qué no nos unimos y ayudamos a alguien que tiene necesidad. Eso es más productivo que estar discutiendo. Jesús dice, ya ustedes son mis amigos. El verdadero amigo es aquel que está siempre con nosotros. Y el único que está siempre con la iglesia es Jesús, 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 Jesús. Jesucristo es el Señor. No hay nadie como Él. Amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Termino con esto diciendo, cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús está diciendo haz amistad con tu prójimo. Si tú tienes hambre y te compras una comida criolla para saciarte, entonces como tú amas a tu prójimo y tu prójimo es como ti mismo, o sea, tu estómago, tu hambre, tu paladar, también necesitas ser saciado como tú eres saciado. Así que Jesús le dice, no, también provea a tu prójimo. Por eso Jesús dice, tuve hambre, no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel. Entonces Jesús lo que quería era que el ser humano brinde su amistad. Y con la amistad viene todo el apoyo que puede dar a esa persona. Hay gente que tiene tanto dinero, lo único que quiere es que alguien le abrace y le anime. Hay gente que no tiene nada, lo que quiere es que le abracen, le animen, oren por él y le ayuden a salir quizás del vicio, de la droga, de la calle o de la situación que están atrapados. La iglesia tiene que ser luz en esta tierra, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Señor, te amo, gracias, Padre. Permítanos, Señor, hacer amigos, Señor, de los que necesitan y llevarlos a tu camino. Que la amistad que brindemos, Señor, no sea por compartir cosas del pecado, sino por ayudarlos